impresa sobre todo en la casa de Antonio Vanegas Arroyo. Eran hojas que se vendían muy baratas, que se vendían fuera de las iglesias o en las plazas y que tenían una sección en prosa y una sección en verso o corridos. Quienes las vendían contaban la historia y muchas veces después con una guitarra cantaban los corridos. La gente las compraba por la ilustración y porque se llevaba un recuerdo de la visita a la plaza o a la feria. Bueno, esta es una imagen de uno de los pliegos sueltos. Esta es otra imagen. Bueno, como les decía, en estos pliegos se relataba lo que pasaba cuando el condenado estaba en capilla y después cómo se había realizado la ejecución. Voy a hablarles básicamente de dos casos, pero podría darles muchos más ejemplos. Uno de ellos, el fusilamiento de Rosalío Millán, un hombre que había sido procesado por matar a su amante y posteriormente herir a su madre, después se quiso suicidar. Todo esto ocurrió hacia 1905. Les voy a leer un fragmento del corrido que narra sus últimas horas. Rosalío a poco tiempo tomaba su desayuno, café con leche sabroso y muchos bizcochos, muchos. Después de tomar aquello se comenzó a preparar para morir santamente y empezaron a rezar. Desde estos serios momentos nadie hasta allí penetró y daba terror extraño aquel cuadro de dolor. Así Rosalío la noche pasó de lo más horrible, entre zozobras mayores y los tormentos a miles. También ocupó mucho espacio en la prensa e incluso muchos pliegos sueltos la ejecución de El Tigre de Santa Julia. El Tigre de Santa Julia fue un bandolero que cometió varios crímenes entre 1900 y 1904, asaltó oficinas públicas, el Palacio de Artillería, el edificio de Correos, y se le culpó también por algunas muertes ocurridas en riñas de cantina. Generó la atención del público, se fue convirtiendo en una figura legendaria, sobre todo después de su muerte. Bueno, pues gracias a la prensa y a los impresos, sabemos que cenó un pedazo de carne y una taza grande de café con leche, que esa fue su última cena, que no logró conciliar el sueño, que pasó la noche escribiendo versos, algunos dedicados a su último abogado, Justo San Pedro, y otras cartas a su hija. También escribió poemas, aprendió a leer en prisión. Y bueno, en su última nota escribió: estoy muy cerca de la muerte y ni en este trance siento ningún temor. Lamento mis fallas y confío que Dios me perdonará. Sin embargo, no creía que para obtener este perdón fuera necesario confesarse. No se confesó. Y ante la insistencia del sacerdote contestó: ¿para qué? Si Dios me ha de perdonar, me perdonará de todos modos, confesándome o sin confesarme. Sin embargo, también, relatan los diarios, aceptó ir misa con suma devoción y rezó fervorosamente y de corazón. Estas son algunas imágenes en prensa sobre el traslado del Tigre de Santa Julia de la penitenciaría a Belém, donde fue puesto en una capilla. Aquí una imagen también del Imparcial del Tigre de Santa Julia, en estas capillas improvisadas donde se colocaba una imagen de la Virgen de Guadalupe. Bueno, la guardia fuera de la capilla del Tigre de Santa Julia. Bueno, estos son los versos que escribió el Tigre de Santa Julia, se los dejo. Bueno, de igual forma que se registraban los detalles de las últimas horas, se registraban también los detalles de la ejecución. Vuelvo con Rosalío Millán. Cuando un gendarme presentó un lienzo para vendarlo, leo un fragmento del corrido. Millán lo rehusó violento y su puro ya prendió y fumando muy tranquilo por un momento quedó. Cuando ustedes gusten, dijo, me pueden ya fusilar, y el comandante mandó desde luego disparar. La descarga sonó luego y Millán cayóse al punto, dando quejidos intensos y próximo a ser difunto. El señor doctor Bandera dijo que el tiro de gracia era preciso el momento para que luego acabara. Fue obedecido y el tiro el cráneo le destrozó y ya con esto bien muerto el delincuente quedó. El cadáver fue entregado a la familia muy bien y en una carroza fúnebre colocáronle después. La pobre esposa y las hijas del fusilado Millán aquel féretro abrazaban con lastimero llorar. Parecía que intentaban quebrar la caja mortuoria y estrechar aquel cadáver con ansia la más notoria. Bueno, obviamente también hay muchos detalles sobre la muerte del Tigre de Santa Julia. Todos los diarios y los impresos coinciden en que murió sereno.
El imparcial afirmó que encendió el último piro con una notable firmeza del pulso, pues ni siquiera hizo oscilar la luz de la bujía, y ya esposado el puro le quedó entre los dientes y con él llegó hasta el paredón. Bueno, rechazó la venda, quiso morir de frente. Son interesantes los registros de las últimas palabras que pronunciaban o que supuestamente pronunciaban los ejecutados. En general, hay una fórmula repetida, tan repetida que por esto se duda si realmente ocurría así. La tradición atribuye a los condenados a muerte frases que tocan dos puntos: el perdón al pelotón y la exaltación de la causa o una cierta dosis de nacionalismo. En los líderes de movimientos políticos o sociales, causa y nacionalismo se unen. Ellos mueren por su causa, la nación o el bienestar de sus compatriotas. En el caso de Negrete, la exaltación de la patria tiene menos sentido. Sin embargo, podría mostrar un delincuente que no renegó de su suelo, aunque renegara de sus autoridades y también hubiera roto sus leyes, y que conservaba lazos con su pueblo y con su comunidad. Y sin duda, esta dosis de nacionalismo sirvió para conmover al lector. Estos son todos los pliegos de Vanegas Arroyo, todas estas son ilustraciones de José Guadalupe Posada sobre el encapillamiento y el fusilamiento de Jesús Negrete. Como ven, las imágenes vuelven a repetir el discurso textual, ¿sí? El tigre está sin vendar, de frente. En muchas imágenes de José Guadalupe Posada hay figuras más grandes que otras. Por ejemplo, en el caso del abejarano que atormentaba niñas, generalmente el abejarano aparece en un tamaño muy superior a las de las víctimas, lo cual muestra finalmente la indefensión de la víctima y la superioridad del victimario, y esto se observa en la ejecución del tigre de Santa Julia. Bueno, según un redactor de Vanegas Arroyo, las últimas palabras del tigre de Santa Julia fueron: soldados, vuestro deber me conmueve y los perdono, no temáis sufrir mi encono, eso así tiene que ser, para al final gritar: adiós todos, señores, perdónenme, viva México. Bueno, varios pliegos se dedicaron a este tema, por supuesto que se vendieron mucho, los dejo con uno de ellos. Bueno, en este punto surge una pregunta: ¿cuántos hombres fueron ejecutados? No hay una respuesta precisa, si acaso se puede saber el número de condenados a pena capital, pero después de la sentencia de primera instancia existían recursos de segunda y tercera instancia, juicios de amparo, la sustitución que correspondía a los jueces después de dictada la sentencia definitiva y que se daba en mujeres mayores de 70 años, en casos donde no existían agravantes y cuando las atenuantes eran de cuarta clase o su equivalente, y si había pasado más de 5 años desde la comisión del delito hasta la aprehensión del responsable. También procedía la conmutación que correspondía al Ejecutivo en ciertos casos, la amnistía que correspondía al Congreso y el indulto que correspondía al Ejecutivo. Si bien estos temas también han sido poco estudiados, hay algunos trabajos interesantes. Hay 2 textos que analizan cuál fue la postura de los ministros de la Suprema Corte de Justicia ante las solicitudes de amparo por parte de reos condenados a la pena capital. Bueno, lo primero que encuentran es que se concedía una buena proporción de estos amparos. Entre 1870 y 1910 se dictaron 448 resoluciones, en 277 casos los amparos fueron negados, pero en 158 casos fueron concedidos. Otro asunto que marcan ambos autores: los ministros eran en su mayoría abolicionistas y por ello, cuando existía fundamento legal, solían conceder el amparo. Cuando el amparo se concedía, se votaba por unanimidad. Cuando no se concedía, en cambio, no se votaba por unanimidad y en general existen votos particulares. Hay muchos votos y muchos casos, solamente ya por cuestión de tiempo, y ya no me falta mucho, voy a mencionar un asunto que dio lugar a la división a votos particulares. Y un ejemplo, un juicio de 1881. Para 1881 habían pasado 25 años desde que se condicionara la existencia de la pena de muerte a la existencia del sistema penitenciario. 4 ministros concedieron el amparo considerando que el régimen penitenciario ya se
había establecido o que en dado caso había pasado el tiempo necesario para esperar al establecimiento del sistema penitenciario. Otros ministros se opusieron argumentando que solo existían penitenciarías en algunos estados, Jalisco, Puebla y Guanajuato, y que además la simple existencia de penitenciarías no suponía el establecimiento de un completo sistema penitenciario, que una cosa era el edificio y otra la institución. Esa fue la lógica de Vallarta, que en otra sentencia sostuvo: el amparo no es un medio de coacción para obligar a los poderes legislativo y ejecutivo a cumplir con sus deberes constitucionales. No toca al Poder Judicial juzgar si está o no vencido el plazo señalado para establecer el régimen penitenciario. Además, en 1880, en otra sentencia, había asegurado que sus opiniones doctrinarias podían expresarse dentro del Poder Legislativo o en un foro público, pero nunca dentro del judicial, cuya única función era interpretar al pie de la letra los artículos contenidos en la Constitución. Bueno, también hay un trabajo sobre los indultos concedidos por Porfirio Díaz para la época de la posrevolución. Resultan interesantes los argumentos que los reos esgrimían en las solicitudes de indulto. Una de ellas: recluido en la penitenciaría por el delito de homicidio calificado, siendo inocente, ante usted con el debido respeto le suplico por la gracia que le concede el ser presidente de esta noble nación y como hombre revolucionario, me sea perdonada la vida, pues he sido condenado por el Tribunal del Pueblo a la máxima pena sin que se haya respetado el proceso por parte de las autoridades judiciales. Bueno, en general lo que puedo decir es que, según varios testigos de la época, era una pena que se aplicaba poco. En 1898 Miguel Macedo y muchos años después, en 1933, José Ángel Ceniceros hablaron de una abolición en la práctica. El segundo afirmó que en la década de 1920 solo se habían ejecutado 4 o 5 condenados, solo habían sido ejecutados 4 o 5 condenados en todo el país. Bueno, ya lo último va a ser muy breve. En 1929 inician las aboliciones de la pena de muerte en los códigos, en los diferentes códigos de las entidades federativas. Tomo 1929 porque en esa fecha se expidió el Código del Distrito Federal, que abolió o la suprimió en la capital del país. No fue el primero fue Michoacán en 1924, pero bueno, los funerales, pero dado que mi exposición se ha centrado en el Distrito Federal, tomo esta fecha como corte. Este es un cuadro que muestra en qué fecha fue abolida la pena de muerte en los diferentes estados. Y bueno, faltan los dos últimos. El último, en 1975, fue Sonora, pero no cabe el cuadro en la pantalla. También en esta ocasión, en 1929, la comisión redactora del Código del Distrito Federal se dividió, pero como dije anteriormente, Almaraz se opuso, pero esta vez con el apoyo del presidente de la República, la pena se suprimió. Como conclusión, desde 1857 hay un aumento de la oposición, se incrementa el debate entre los legisladores y la pena capital, vista como un mal necesario, se conserva pero condicionada o se conserva como un mal necesario. ¿Qué pasó en los siguientes 20 años después, posteriores a la supresión en el Distrito Federal? Solamente quiero apuntar 2 cosas. Ante cada crimen, ante cada homicidio que suscitaba la indignación, el público, la prensa, clamaba por la readopción de la pena capital. El debate, la solicitud, se nota en los periódicos de la capital, pero también en las reacciones que se tenía frente a los propios delincuentes. Por ejemplo, cuando María Elena Blanco y su cómplice fueron llevados a la reconstrucción del crimen, la casa estaba rodeada por una multitud que gritaba: mátenlos, ahórquenlos, además volviendo a la horca. En estos primeros años, en 2 casos, esta demanda correspondió con la aplicación de la ley fuga. En 1832, a Luis Romero Carrasco, la fiera humana, quien era llevado a las Islas Marías, y un año después, Alberto Gallegos, responsable de la muerte de Jacinto Aznar, quien además temía que esto ocurriera. Cuando salía hacia las Islas Marías, le tomaron una foto, él pidió una copia, la dedicó al jefe de la policía y escribió: una foto de mi último día, pues quizá me asesinen mañana. Efectivamente, la ley fuga le fue aplicada.
aplicada. No hubo a partir de entonces otros criminales comunes que hayan sido muertos con la ley fuga, pero esto no significa que hayan terminado los debates. En 1942 se dio un amplio debate por la restauración de la pena capital, posteriormente o después de que se descubrieran los homicidios cometidos por Gregorio Cárdenas. Los debates, por supuesto, continuaron. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Es importante este recuento histórico que hace de 1857 a 1975, en donde en 1857 se aumenta la oposición de la pena de muerte y hasta 1975 con la abolición de la pena de muerte en el Código Penal de Sonora. Muchas gracias. Con esto se da concluida esta segunda mesa de la jornada. No sin antes pedir una disculpa por extendernos un poquito el tiempo, ya que están nuestros ponentes de la mesa. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los panelistas por su participación. A nombre del Instituto Nacional de Ciencias Penales y el doctor Rafael Estrada Michel, hacemos entrega de un reconocimiento. Me voy a llevar mi grosería. Me choca. Gracias a los asistentes, les pedimos nuevamente permanezcan en sus lugares, en lo que se hace el cambio para la última mesa. Chimita. Sí.
qué? Sí, cómo no, con mucho gusto. Ahorita mismo o después. ¿Y en dónde está? ¿Está bien? Serán 2 minutos. Sí, por supuesto, por supuesto. Jorge Luis no está, todavía. Salió. Dando una entrevista. Como vinieron del canal judicial. Muy bien. Entonces, uno por uno, me parece que... También me llamaron y dije, bueno, pero vamos a empezar ya, así que tengo un minuto. No, si quieren, porque aparte les ocupa un poco avanzada, tiene mucho de corrido, así que viene bien. Yo voy a intentar hacer un breve, porque si eso es... Aparte de interesante, lástima, bueno, perdón que tuvieron que cambiar, pero igual estaba súper interesante, todo con su estilo de exposición. Lo que yo escuché desde la historia es interesante. Sí, muy lindo. La mesa anterior, Rafael hizo un resumen de los 500 años, pero fue pasando de manera tan florida, pero al mismo tiempo profunda, como digamos las ideas iban cambiando y cómo iban y los distintos condicionamientos históricos. Siempre dejó el mensaje que, digamos, si no se abolía porque no había cárcel en el Senado todavía, ¿no? Y que después, en realidad, pues ya, hoy lo defendemos desde la dignidad, y en realidad convenía más desde el punto de vista política criminal que se los vea. Eso era en el fondo lo que estaba. Interesante. La pena de muerte sigue siendo muy poco. En México es en pláticas con gente ya a la pero ¿por qué tenemos que mantener a los es un reclamo muy, muy frecuente. Es que estaba escuchando yo de historia no me importa, pero en el fondo, digamos, es toda esa relación que siempre tuvo el castigo con el dolor y el castigo con lo simbólico y el castigo con el azote como esa forma de castigo se sigue pasando de generación en generación. No se puede, digamos, desmembrar como si fueran simbiosis, como si fueran sinalagmas, ¿no? Es una tradición muy fuerte, muy persistente, muy arraigada y muy convincente para muchísima gente. No se puede como romper esa sinalagma, ¿no? No pueden tener un castigo sin dolor. Aunque la pena de por sí es dolor. Y la cantidad de todo cuando se iban como muchas formas de castigo como el azote, etcétera, etcétera, en la práctica no solamente un modo operandi, sino que la conciencia que uno de policía está convencido de que está haciendo lo correcto, digamos, o sea, empieza a propinar justicia cuando se detiene y se logra
pero a los 2 o 3 días no sé qué pasó, y ella me dijo, ¿cómo pasó? Porque la habían robado la nieta, que le dijo a la policía, mire unas bengaditas a mí. Yo, señora, usted acaba de hacer el curso de Derechos Humanos, pero no pudo con su genio. A mí no se me la ocurrió nunca, ¿no? Pero le pidió a la policía que ya empiezan a sacar cosas. Los derechos humanos están bien para aquellos que no me robaron a mí, que no decidieron contra mí. Yo no podía creer, y se sacó como 9 en el curso. Cuando fuimos funcionarios de derechos humanos, había algún profesor de la Facultad de Derecho que decía, pero es que ahora ya no se puede apretar por apretar. Por apretar y debe ser obviamente torturar. Ajá. ¿Y cómo le vamos a, digamos, ayudar a investigar al MP? Yo escuchaba eso de una persona. ¿Y ahora cómo le ayudo a investigar? Investigando, ¿no? No torturando, ¿no? Aquí viene, perdón. Pero usted prefiere hablar en primer lugar. ¿Segundo? Yo voy a ser muy breve, y según me algún hilo de cansado, voy a ser todavía más breve. Cuando usted diga. Quería hablar sobre las jornadas, pensé yo que sobre la jornada de justicia penal de la semana próxima. Y era la Pero algo dijo, pregunta otra vez. Resulta que sobre esta jornada, si no me suelto un rollo ahí sobre el Código Nacional de Procedimientos Penales, no tiene nada que ver. Bueno, en el momento que se guste, ¿eh? Muchas gracias a los asistentes por la espera. Continuamos con la última mesa, denominada México, el Caribe y la perspectiva desde el sistema interamericano. Para dirigir esta mesa y presentar a los panelistas nos acompaña la doctora María Eloísa Quintero, quien es doctoranda en Derecho por la Universidad Austral, Buenos Aires, Argentina, y licenciada en Derecho por la Universidad Nacional del Litoral, Argentina. Realizó 3 estancias de investigación en la Universidad de Bonn, Alemania, bajo la dirección del profesor, el doctor Günther Jakob, y 2 más en España. En el 2004 ganó una beca de servicio alemán de intercambio académico. Ha sido profesora de posgrado y docente invitada en diversas instituciones académicas, nacionales e internacionales. Ha sido conferencista invitada en México, España, Perú, Argentina, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Paraguay. Ha trabajado en algunos proyectos como la Ley Federal de Extinción de Dominio, iniciativa de la Ley de Lavado de Dinero y en el proyecto de la Ley General de Víctimas, mismo que dio el contenido al 80% de lo que actualmente es la Ley General de Víctimas. Actualmente es profesora invitada de la Universidad Peruana, profesora de posgrado de la Universidad Panamericana en México, profesora y asesora del Sistema de la Integración Centroamericano, y desde el año 2007 es profesora investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Cabe mencionar que es la organizadora de la logística de estas jornadas denominadas Penas de Muerte y Derechos Humanos mexicanos condenados a la pena de muerte. Les pido la recibamos con un fuerte aplauso, por favor. Adelante, doctora. Yo no organicé eso, ¿no? El autoaplauso. Muchas gracias. Bueno, hemos llegado a la última mesa, hemos tenido, digamos, exposiciones brillantes y cada uno con su estilo, con su aporte y todo desde la experiencia. Y queda esta última mesa que va en la cual tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Sergio García Ramírez y el doctor Luis de la Barreda Solórzano. No quiero hacerles perder más el tiempo, les voy a ceder el uso de la palabra, solamente me permito mencionar que en este repaso histórico que hemos escuchado, hemos podido disfrutar, tendríamos que completarlo con la perspectiva actual, y a eso se va a referir esta mesa. Porque cuando uno habla de penas de muerte, está hablando desde el fusilamiento, la horca, el garrote y desmembramiento, silla eléctrica, muchas formas de ejecución que desde el punto de vista histórico se han ido desgraciadamente realizando, pero al día de hoy son 8 las formas de provocar en el otro la muerte. Estamos hablando del electrocutamiento, la horca, la guillotina, el fusilamiento, la inyección letal, la cámara de gas, la decapitación y la lapidación. Estas formas de sancionar al otro privándolo de la muerte, que eso vendría a ser el discurso, se ejecutan en distintos estados y por delitos tan increíbles como tener relaciones homosexuales, por ejemplo, en Irán,
o una enemistad con Dios en todos estos países que tienen, digamos, creencias musulmanas. En el ámbito americano vemos una tendencia desde hace muchos años al abolicionismo, entonces podríamos decir que existen países netamente abolicionistas, muchos otros tienen abolicionismo de hecho, es decir, pese a que sus ordenamientos lo contemplan, las ejecuciones no se realizan, y entre ellos podríamos mencionar a Jamaica, Cuba, Guatemala, pero muchos aún, o muchos, muy pocos, aún tienen la pena de muerte en sus ordenamientos. Y preocupa en estos últimos tiempos la situación de Trinidad y Tobago y de Barbados, porque hay una necesidad, digamos, marcada de que se vuelvan abolicionistas de hecho y desde el punto de vista normativo. Estas jornadas, y ahora le paso la palabra a los dos ponentes, estas jornadas, como decíamos, están siendo videograbadas y tenemos el gusto de que lo puedan escuchar más de 2.500 alumnos, le digo a los invitados. Entonces vamos a aprovechar sin más a la participación de estos expositores, empezando por el doctor Sergio García Ramírez, que si bien todos conocemos y es más que reconocida su trayectoria, en respeto a los oyentes de distintos países, voy a permitirme leer una semblanza curricular muy reducida. Es doctor en Derecho, magna cum laude de la Universidad Nacional Autónoma de México, investigador nacional emérito del Sistema Nacional de Investigadores, autor de numerosos libros y artículos sobre temas jurídicos, políticos y sociales. Fue juez y presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como presidente fundador de la Junta de Gobierno de esta institución, el INACHIPE. Ha desempeñado diversos cargos públicos, entre ellos fue Procurador General de Justicia del Distrito Federal, Secretario de Trabajo y Previsión Social, Procurador General de la República. Actualmente es presidente de la Academia Mexicana. ¿Sí? Presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Le cedo la palabra al doctor y agradezco desde ya su presencia. Muchas gracias por la amable invitación para participar en este foro. Me privilegia y me honra encontrarme una vez más en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, una institución necesaria para la República, necesaria para las ciencias penales que tanto respetamos y admiramos. Deseo larga vida al Instituto Nacional de Ciencias Penales. Ha servido durante 40 años a causas muy nobles y espero que siga sirviendo a causas muy nobles, no durante 40 años, sino durante muchos más que 40. Por todo ello me complace estar aquí y además acompañar a doña Luisa Quintero y al doctor Luis de la Barrera en esta mesa y a los otros panelistas y conferenciantes que ya han pasado por este mismo recinto, exponiendo los temas que se les han asignado. Hace un momento me preguntaba algún amable reportero cuál era la importancia que yo asignaba, la trascendencia que yo reconocía en esta jornada sobre la pena de muerte. Yo diría que es una jornada en realidad contra la pena de muerte, una jornada más contra la pena de muerte, y la importancia y trascendencia que yo le asigno de que celebremos esto en México y aquí es que reafirmamos punto de vista, pero creo que comparto el punto de vista mayoritario de los habitantes de la República y del Estado mexicano. Estamos reafirmando el rechazo histórico de la pena de muerte y afirmando la asunción, la adopción de medidas vitalistas, de sanciones vitalistas para enfrentar el fenómeno de la criminalidad. No será posible nunca curar el dolor de cabeza por decapitación, como decía algún jurista con aire socarrón. Evidentemente no pretendemos semejante cosa, pretendemos otro género de medidas para combatir la criminalidad que no la pena de muerte. Así que lo que estamos haciendo es, a mi modo de ver, reafirmar de manera un tanto simbólica nuestro rechazo de la pena capital, nuestro rechazo de la pena de muerte. Hemos escuchado en la admirable ponencia de doña Alicia Spegman hace unos minutos cómo se fue desvaneciendo en el curso de nuestra historia esta afición o este credo o esta convicción, esta costumbre de matar al amparo de la ley. Quizá se explicó este nerviosismo mortícola de nuestros antepasados en las primeras etapas, en las primeras horas de la República Mexicana, de la República Independiente, por la falta de
medios o de instrumentos más al alcance de la mano de los gobernantes para contener la ola criminal. El pretexto para la pena de muerte suele ser cómo contener la ola criminal. Y esto hizo que de mala gana muchos, de buena gana otros, se mantuviese la pena de muerte. En el Congreso Constituyente del 57, de mala gana se retuvo la pena de muerte, realmente nadie se pronunció en su favor, sino todos en su contra, pero se dijo entonces, no tenemos un sucedáneo, no tenemos cómo ponerle término a esta pena bárbara, y por lo tanto tenemos que esperar hasta que llegue el sistema penitenciario, que tardó mucho tiempo en llegar. Fue apareciendo el penitenciarismo mexicano en algunas entidades federativas, se hicieron algunas obras de esta especialidad, la penitenciaria, e inclusive el dictador, con su aire de majestad, inauguró algunos reclusorios antes de su caída del trono, de la caída del trono no de los reclusorios, sino del dictador. Cuando inauguró la penitenciaría de Puebla, por ejemplo, un magnífico edificio, se congratuló de que Puebla ese mismo día había excluido ya de su legislación la pena de muerte, atendiendo a la letra y al espíritu del Constituyente de 1857, pero no dio el paso que debió haber dado, que es pues llevar adelante la penitenciaría del Distrito Federal, que se estaba empezando a construir, y abolir del Código Penal Federal y para el Distrito Federal la pena capital. En fin, ha costado mucho trabajo barrer esta pena de nuestra legislación, lo mismo la constitucional que la secundaria, pero creo que lo hemos logrado hoy día, y que de lo que debemos ocuparnos es de que no florezca más la idea, y uso la expresión florezca por usar alguna, la idea de restablecer la pena de muerte. Contravendríamos nuestra marcha histórica, contradiríamos la norma constitucional e incumpliríamos nuestros compromisos de carácter internacional. Y ya que hablo de compromisos de carácter internacional, doña Eloísa, voy a referirme a algunos que nos atañen, que nos conciernen, que nos interesan, porque en rigor lo que se me ha pedido es que hable yo sobre la pena de muerte en el ámbito americano, en el ámbito latinoamericano, digamos, iberoamericano, o americano no norteamericano, para incluir allí a las Antillas. No tanto de la pena de muerte en los Estados Unidos de América, donde sabemos que se sostiene, que se practica todavía en un buen número de entidades, ni mucho menos de la pena de muerte en el resto del mundo, sino en esta área, en esta porción de América de la que somos ciudadanos, de la que somos naturales, América insular y América continental del sur. Y particularmente referirme quizás a las experiencias, a los planteamientos, a los puntos de vista, a las decisiones del Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana con sede en San José, y a la forma en que esa Corte ha recogido las cuestiones de la pena de muerte, interpretando los tratados internacionales que está llamada a aplicar, e impulsando la paulatina desaparición, hasta donde puede hacerlo, de la pena capital en los países del ámbito americano. En realidad la muerte entre nosotros se ha practicado de dos maneras, y se sigue practicando de esas dos, particularmente de una de ellas. Una ha sido la muerte extrajudicial. La muerte extrajudicial en condiciones brutales, como asesinato vil de una o varias personas, o masacre. Lamentablemente estos asesinatos, estas masacres, las ha habido, desde luego, en muchos países americanos, las ha habido y las sigue habiendo en México para nuestro dolor y vergüenza, y ha sido una de las formas de las que el Estado se ha valido, o algunos agentes del Estado se han valido, no quiero involucrar al Estado en su conjunto, pero algunos agentes del Estado se han valido para practicar la muerte en lugar de la vida, como correspondencia por actos criminales o por supuestos actos criminales o enemistosos hacia las ideas prevalecientes o hacia las formas políticas predominantes. Esto ha ocurrido con frecuencia, y es a lo que llama el derecho internacional en sus tratados, y es a lo que llama la Corte Interamericana la ejecución extrajudicial. Pero no es ejecución extrajudicial solamente de una persona, en algunos casos es de centenares y a veces más que centenares de personas. El otro supuesto de muerte aplicada por mano de agentes del Estado, como consecuencia de un desarreglo, de un desajuste, de una confrontación, de una
violación de la ley o del capricho de ciertas personas es la pena de muerte propiamente, la pena de muerte que es el resultado de la comisión de un delito, de la realización de un proceso y de la emisión de una sentencia. Este es un homicidio al amparo de la ley, diríamos nosotros, de una ley que no está amparada cuando prescribe el homicidio ni por la justicia ni por la razón. Desde luego es un punto de vista personal, pero ampliamente compartido. En nuestros países han disputado durante mucho tiempo el abolicionismo y el retencionismo. Esta es la disputa que persiste en los Estados Unidos de América. En el sur, que incluye a México, ha dominado largamente el abolicionismo. El abolicionismo, primero de facto, luego de jure, aunque no siempre la abolición de la pena de muerte signifique la supresión de la muerte misma como castigo, lo que ya decía, a través de las ejecuciones extrajudiciales. Y en el Caribe se ha venido librando una batalla en favor de la abolición, pero perduran las normas en las cuales se reconoce todavía la existencia y la posibilidad de la pena de muerte, aunque van de salida, me parece, y desde luego lo que esos estados están haciendo es abstenerse de momento de ejecutar la pena capital, aunque todavía no se han atrevido a suprimirla de muchos de sus ordenamientos. Esta es la situación general que podemos contemplar en esta América nuestra. Ahora, por lo que toca al sistema interamericano, vamos a insertar a esta América nuestra en un sistema interamericano de protección de los derechos humanos y dentro de la protección de esos derechos humanos, de protección de la vida y de resistencia, por lo tanto, a la pena de muerte. Recordemos que en 1969, estoy tratando, claro, de quemar etapas, el tiempo no es mucho, en 1969 se llevó adelante en la ciudad de San José, Costa Rica, una conferencia interamericana sobre asuntos de derechos humanos que heredó la tradición de la Declaración Americana de Derechos Humanos de 1948 y que definió finalmente en sus detalles la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta conferencia surgió naturalmente el tema de la protección de la vida y consecuentemente el tema de la pena de muerte a través de la elaboración de algunos preceptos del artículo 4, especialmente de este convenio interamericano. ¿Cuál fue la posición de los asistentes, de las delegaciones oficiales, de las 19 delegaciones oficiales representantes de los estados que entonces eran libres y soberanos en nuestra América? Ahora son, desde luego, bastantes más. ¿Cuál fue la posición que entonces asumieron? Fue una posición, digamos, ambigua. Por una parte, muchos de estos estados, 14 nada menos, o sea, la gran mayoría, se pronunciaron en su retórica, en sus discursos, en sus intervenciones, en contra de la pena de muerte, en favor de la vida. Reconocieron las enormes deficiencias e injusticias que entraña la pena de muerte y la necesidad de abolirla, la necesidad de suprimirla. Así que había ese ambiente en la conferencia interamericana. Sin embargo, ese ambiente no se tradujo en los hechos. No se atrevieron a dar el paso. No obstante que eran mayoría numérica, abrumadora mayoría numérica, no se atrevieron a dar el paso, quizá porque consultaban a sus gobiernos y pensaban en lo que dirían sus sociedades si ellos daban el paso de abolir la pena de muerte lisa y llanamente en un instrumento internacional. Entonces lo que hicieron fue expresar su sentimiento a través de un documento y encargarle al futuro, como solemos hacer, encargarle al futuro que resolviera el problema del mejor modo posible. Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, reitero, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela fijaron una posición compartida a través del documento al que me acabo de referir, diciendo, recogiendo el sentimiento ampliamente mayoritario expresado en el curso de los debates sobre la prohibición de la pena de muerte, concorde con las más puras tradiciones humanistas de nuestros pueblos, declaramos solemnemente nuestra más firme aspiración de ver desde ahora erradicada del ámbito americano la aplicación de la pena de muerte y nuestro indeclinable propósito de realizar todos los esfuerzos posibles para que a corto plazo
pueda suscribirse un protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos que consagre la definitiva abolición de la pena de muerte y coloque una vez más a América en la vanguardia de la defensa de los derechos fundamentales del hombre. Sería colocarla por primera vez, porque América no había estado realmente en la vanguardia de la defensa de los derechos fundamentales, pero era un magnífico propósito, era un estupendo proyecto. Y bueno, en esto siguieron o se inscribieron en la misma línea que había seguido el mundo y que había seguido Europa, que tampoco habían podido abolir de un golpe la pena de muerte y que en sus respectivas convenciones pues abrieron la puerta para que en el futuro se pudiera abolir a través de protocolos. Esto pasó con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, llegaría un protocolo. Esto pasó con el Convenio Europeo sobre Derechos Fundamentales, llegarían unos protocolos en el futuro más o menos cercano. Bueno, así ocurrió en América. Habría convención y algún día también protocolo. Este algún día fue el 8 de junio de 1990, cuando pues se expidió, efectivamente, un protocolo para la abolición de la pena de muerte entre los países que habían adoptado la Convención Americana. Es un protocolo, no es un tratado independiente fuera de la Convención Americana, sino un protocolo, una extensión, digámoslo así, si se me permite la expresión, de la Convención Americana para excluir, ahora sí, de veras y para siempre, la pena de muerte, dejando sin embargo una puertecita abierta para que si el Estado lo expresaba a la hora de escribir el protocolo pudiese aplicarla. No obstante, en casos de crímenes muy graves cometidos en tiempo de guerra, de carácter militar, es una vía de escape, digamos, para la posible aplicación de la pena de muerte, si así lo requerían los Estados. Han firmado este protocolo, se han adherido a este protocolo o lo han ratificado 13 países de nuestra América. Hasta el momento, a no ser que alguno lo haya hecho hoy por la mañana o lo esté haciendo ahora mismo, ¿no? Pero en principio son 13 los países. A mí me llama la atención ver que hay una reticencia en los países americanos, en los estados americanos, para suscribir o para adherir o para ratificar los tratados de derechos humanos. En unos casos más, en otros menos. No son todos los estados los firmantes de la Convención Americana, pero algunos convenios, por ejemplo, el convenio para combatir la violencia contra la mujer, han sido suscritos por un nutrido número de estados, seguramente que quieren estar en buenos términos con su población femenina. Entonces la gran mayoría de los estados americanos han suscrito este tratado. Otros tratados no tanto, no han generado tanto entusiasmo, pero se han suscrito por varios estados. Por ejemplo, la Convención contra la Tortura o contra la Desaparición Forzada. El caso de la abolición de la pena de muerte, 13 estados. 13 estados es un conjunto interesante, pero de ninguna manera es un conjunto mayoritario y revela cierta renuencia, revela cierta reticencia. Como quiera que sea, tenemos ya la Convención Americana y bueno, esto nos infunde la confianza, la esperanza de que en un futuro cercano muchos más estados podrán agregarse al protocolo y finalmente veamos desaparecer este fantasma de la vida de nuestros países. La jurisprudencia americana, la jurisprudencia de la Corte Interamericana, ha trabajado también en la misma dirección. Debo decirles lo siguiente, el artículo 4 de la Convención Americana, dado que no prosperó esta voluntad expresada por 14 estados, sino hasta que hubiera un protocolo, y dado que el protocolo no vino a cambiar el artículo 4 de la Convención Americana, la Convención Americana, en el artículo 4, digo, contiene una cláusula, la primera, que es de tutela, de protección general de la vida, y varios párrafos después, a propósito de la pena de muerte, una regulación de la pena de muerte. Una regulación con una tendencia fuertemente restrictiva. Se nota que quienes redactaron aquel documento aborrecían la pena de muerte, digámoslo de esa manera, pero no podían evitar estamparla en la Convención Americana y por lo tanto rodearon de taxativas, de limitaciones, de fronteras, de murallas, la posible aplicación de la pena de muerte, estableciendo una serie de límites que tienen que ver con aspectos sustantivos, con aspectos procesales, con aspectos ejecutivos. Y de ahí se ha sido la Corte Interamericana, de esta normativa restrictiva de la pena de muerte para su propia jurisprudencia, que se ha manifestado de las varias maneras en que puede manifestarse la jurisprudencia del Tribunal Interamericano. Es decir, a través de opiniones consultivas, en las cuales se le pregunta algo acerca de
la interpretación de preceptos atinentes a derechos humanos, a través de sentencias en las cuales se dirime algún conflicto que actualmente se ha suscitado ante el foro del tribunal, ante los estrados del tribunal, a través de resoluciones que adoptan medidas provisionales, una especie de suspensión de actos reclamados para evitar daños mayores, y a través de normas de supervisión de cumplimiento de las sentencias interamericanas. Este es el conjunto de disposiciones que puede emitir el Tribunal Interamericano, y por estas distintas vías, de diversa manera, se ha expresado en un sentido restrictivo de la pena de muerte la Corte Interamericana, tendiendo a su supresión real, inmediata o mediata, pero pronta, con las facultades jurisdiccionales que tiene y que no puede modificar, sin embargo, el texto literal, el texto mismo del artículo 4. La pena de muerte solamente se puede aplicar cuando la ley así lo disponga, cuando lo permita, cuando lo autorice, según este artículo 4, pero solo en el caso de los más graves delitos, no a los delitos políticos, no a los responsables por delitos políticos, ni por delitos conexos con los políticos, no a menores de edad, no a personas mayores de 70 años, no a mujeres en estado de gravidez, hay que aplicar con máximo cuidado las garantías procesales, que hay que aplicar en todos los casos, el debido proceso, pero con exquisito detalle, con infinito cuidado, cuando lo que está en juego es la aplicación de la pena de muerte. Esta es la doctrina de la Corte Interamericana. Esta doctrina de la Corte Interamericana ha tenido oportunidad de explayarse y de abundar, de avanzar sobre temas de derecho penal, combinados con la atención hacia la pena de muerte. Uno de ellos ha sido esta cuestión de los delitos más graves. Dice el artículo 4, solo se podrá aplicar en el supuesto de los delitos más graves. Esto obligó a la Corte Interamericana a preguntarse y a responder cuáles son los delitos más graves, tomando en cuenta que algunos estados, particularmente los estados del área caribeña, en su legislación ordenaban lo que se llamó la mandatory death penalty, es decir, la pena de muerte obligatoria para asuntos vinculados con delitos muy graves, con el homicidio concretamente, con el homicidio voluntario, con el homicidio deliberado, intencional. Estaba este homicidio culminado con pena de muerte y no se le permitía al juzgador ninguna otra consideración acerca de las circunstancias en que habría sido cometido el homicidio, de otros alcances de la fechoría perpetrada, de la personalidad o la persona, la culpabilidad, más que la persona, del imputado. Simplemente, homicidio intencional, pena de muerte. Mandatoria, es decir, obligatoria, por fuerza, necesaria, sin más consideración, sin más preámbulo, sin más reflexión. Bien. Decían los países que la establecían de esta manera, estamos aplicándola a los delitos más graves. Y nada puede haber más grave que la privación de la vida. Nada puede haber más grave que un delito simple intencional. Pero entonces, la jurisprudencia de la Corte empezó a trabajar. Empezó a trabajar pensando en el régimen del homicidio en la legislación nacional, por ejemplo. En la legislación nacional, el homicidio simple, el homicidio intencional, no es considerado el delito más grave si nos atenemos a la punibilidad que se le adecua. El más grave es el homicidio calificado. Y distintas formas de calificación, además, que pueden hacer que un mismo hecho privatorio de la vida no sea sancionado con 20 años o 30 años, sino con 40, 50 o 60 años. O sea que hay cosas más graves que el homicidio simple, que son el homicidio, pero calificado. Entonces, eso le permitió a la Corte decirle a los estados caribeños, esos no son los delitos más graves. Tú estás sancionando por la pareja todos los delitos privativos de la vida y no aquellos, los más graves de privación de la vida que pudieran aparecer en el horizonte según el orden jurídico penal pues que ha acumulado la civilización occidental a lo largo de muchos años. Me parece que esto es importante y no solamente contribuyó a despejar un poco el ámbito de los
de la pena de muerte, sino también el ámbito de las conminaciones de que puede valerse el Estado, de las tipificaciones de que puede valerse el Estado, orillándolo a ser más cuidadoso y más preciso a la hora de tipificar conductas, clasificando según sus diversas gravedades y por lo tanto adecuando proporcionalmente la pena a estas diversas gravedades. Me parece que esto fue interesante y fue el resultado de casos sobre la pena de muerte. También se pudo trabajar sobre el tema de la peligrosidad, porque en algún momento algún Estado pretendió darle cierta ampliación a sus previsiones sobre pena de muerte, indicando que los delitos que en principio pudieran merecer la sanción más severa, cometidos por individuos peligrosos, individuos en cuyo caso se acreditara una elevada peligrosidad, serían sancionados con pena de muerte. Y la Corte pudo entonces decir, ojo con esto, cuidado con esto, los delitos son hechos, la peligrosidad es otro concepto, esto es derecho penal de autor, esto no es lo que ilustra, lo que ilumina la Convención Americana, que se inclina por el derecho penal de conducta, por el derecho penal de hecho, y por lo tanto tú no puedes incorporar un dato de derecho penal de autor, la peligrosidad, para calificar una conducta por la peligrosidad de su autor y para sancionar al autor con pena de muerte, que no aplicaría si el autor no fuese tildado de peligroso. Hubo algún caso en la experiencia de Guatemala, el caso Fermín Ramírez, en el que este asunto se manejó y de paso se le dio la oportunidad a la Corte Interamericana ya no solamente de tratar el tema de la pena de muerte, sino de abundar sobre cuestiones de derecho penal de acto y derecho penal de autor y también sobre la peligrosidad y la pena de muerte. En cuestiones de procedimiento, la máxima exigencia procesal. Como ustedes saben, existe un documento de salvaguardias de las Naciones Unidas a aplicar en los procesos que se sigan y que pueden tener culminación en la imposición de la pena de muerte. El debido proceso debe ser trabajado, debe ser aplicado en todos sus términos, cualquiera que sea el delito cometido. Pero si se permite decirlo así, este debido proceso debe esmerarse, debe extremarse, cuando la consecuencia pudiera ser la imposición de la pena de muerte. Yo diría que en todos los casos debe regir el debido proceso, independientemente de cuál pudiera ser el resultado. Pero cuando es la muerte, ese posible resultado de un proceso a través de una sentencia con la que concluye el enjuiciamiento, hay que cargar más el acento, hay que ser observante más riguroso todavía de la pureza, de la pulcritud del proceso, de la defensa, del suministro de las pruebas, de las alegaciones, de la conducta del magistrado, de la tramitación, del enjuiciamiento, en fin, de todo, para estar perfectamente seguros que no hay ninguna heterodoxia en el desarrollo del proceso que pudiera viciarlo, que pudiera distraerlo, que pudiera ensuciarlo, que pudiera, por lo tanto, alejarlo de ser un verdadero debido proceso. Y esto lo vamos a enganchar, lo vamos a conectar con la opinión consultiva número 16 de la Corte Interamericana, que es un documento estupendo que México promovió a través de la solicitud de una opinión a la Corte a propósito de los derechos que tienen los detenidos extranjeros que están sujetos en un Estado que no es el suyo, en el territorio de un Estado que no es el suyo, a un procedimiento penal por la comisión de un delito que puede ser muy grave o no serlo, pero en todo caso por la comisión de un delito y que puede culminar en la imposición de pena de muerte. Este tema lo suscitó México consultando a la Corte Interamericana cuáles son los derechos que tiene un detenido en estas circunstancias y particularmente cómo se debe considerar en esta circunstancia este derecho que concede la Convención de Viena sobre relaciones consulares de saber que se tiene acceso a la protección consular, de invocarla y de recibirla. Esto, la omisión, digamos, de ese conocimiento, de esa información, omisión que puede desembocar nada menos que en una pena de muerte, constituye una violación del debido proceso, constituye, mejor aún, una violación de los derechos humanos o simplemente vulnera obligaciones entre los Estados. Simplemente implica que un Estado no fue atento de sus obligaciones con otro Estado a través del régimen de las relaciones consulares. La Corte Interamericana, en esta opinión consultiva número 16, que ameritaría una larga exposición, manifestó que
se habría vulnerado el debido proceso a través de la vulneración del derecho a la defensa, que es un derecho entrañable al debido proceso, si no se le hacía saber al inculpado, al procesado, que tenía derecho de acceder a la jurisdicción consular. Esto lo planteó México a propósito de posibles condenas a muerte. En realidad se puede plantear a propósito de posibles condenas a cualquier otra cosa, a cualquier otra sanción, porque es el debido proceso lo que hay que preservar. Pero bueno, el hecho que se planteó a propósito de la pena de muerte y que generó una opinión consultiva estupenda, que ha determinado desde entonces el clamor de los estados americanos de América del Sur y desde luego mexicanos en sus posiciones en foros internacionales. Fue un criterio recogido, aunque no confesado, pero sí recogido por la Corte Internacional de Justicia en otros casos. Un caso de Alemania contra los Estados Unidos, en el que perdió Estados Unidos, pero los ciudadanos alemanes perdieron la vida a despecho de esa decisión de la Corte Internacional de Justicia, y en un caso de México contra Estados Unidos, el caso Avena, en el que se resolvió en el mismo sentido, y sin embargo, desgraciadamente, como sabemos, ha habido ejecuciones muy despreciativas de los pronunciamientos de la Corte Internacional de Justicia. Bueno, esta es pues la máxima exigencia procesal que hay que aplicar en supuestos de pena de muerte. Ya dije que hay una serie de sujetos excluidos de la pena de muerte por edad, por consideraciones de su estado, como es la gravidez en la mujer, en fin, casos de exclusión tajante, rotunda de la pena de muerte. La ejecución de la pena de muerte. ¿Cómo se puede matar o cómo se debe matar? Bueno, el planteamiento es casi grotesco, ¿no? ¿Qué opina el Tribunal de Derechos Humanos acerca de la mejor forma de matar? Pues opina que ninguna forma, por mejor que se diga que es forma adecuada de matar. Por lo tanto, no ha habido un criterio acerca de la piedad a la hora de aplicar la pena de muerte, pero sí se ha manifestado la Corte, en el caso de otras penas, sobre la necesidad de que no se cometa un agravio más a través de métodos que pudieran ser crueles, inhumanos o degradantes. Porque puede aplicarse la muerte bajo conceptos que la hagan no solamente inicua, por ser pena de muerte, sino cruel, inhumana o degradante, como otras penas. No es una idea que se le esté dando al verdugo, es simplemente una proscripción que se está imponiendo al Estado y que tiene que ver, en fin, con el ambiente penal para pena de muerte, pero también para otras penas. En la cláusula sobre suspensión de derechos de la Convención Americana, el derecho a la vida está claramente preservado. No hay derecho, no hay la posibilidad, mejor dicho, no hay facultad de parte del Estado en el dictado de una suspensión en el ejercicio de garantías, derechos o libertades para suspender también la garantía, el derecho y la libertad en relación con la vida. Esta restricción, ese núcleo duro, digamos, que incluye el derecho a la vida y su respeto, afortunadamente trascendió a otras reformas constitucionales, por ejemplo, la reforma del artículo 29 en México, para que la vida no fuese un derecho suspendible. Lo era o parecía serlo bajo la redacción anterior, que en todo caso era por lo menos ambigua, pero afortunadamente, y desde la reforma constitucional de 2011, se abandonó esta ambigüedad. Les decía yo, y con esto termino, que los países caribeños, que algunos países caribeños retienen la pena de muerte en su legislación. Inclusive ha sido interesante observar que aunque nuevas constituciones de estos países que se independizaron recientemente son muy liberales, muy democráticas y excluirían la sanción capital, también esas nuevas constituciones permiten la aplicación ultraactiva de viejas normas que alguna vez estuvieron en vigor mientras se dictan nuevas disposiciones constitucionales que las supriman. Es decir, se preserva la vida de la pena de muerte. Se preserva la vida de la muerte, no atreviéndose los legisladores constitucionales de los países caribeños a suprimirla, manteniendo su vigencia a pesar de las constituciones recientemente dictadas que excluirían esta pena de muerte.
Esto no es aplicable a todo el Caribe, desde luego. El Caribe es un conjunto de estados, un conjunto muy complejo de estados, de distintas tradiciones, de distintas raíces, de distintos idiomas. En el Caribe está Surinam, que tiene un ascendiente holandés. En el Caribe está República Dominicana y Cuba, que tiene un ascendente español. En el Caribe está Haití, con su ascendencia francesa. En el Caribe están una constelación de pequeñas repúblicas, de islas muy reducidas, muy respetables, pero muy pequeñas, de ascendencia británica. Son estos últimos países, los de ascendencia británica, los que han seguido acogiendo esta tradición británica tan dura. Los otros países también tuvieron sus durezas, por cierto, ¿no? Pero quizá la británica fue más perseverante, más severa y ciertamente más persistente, y han conservado en sus textos, en general, la pena de muerte. Pero algunos ya no la aplican, algunos la han excluido realmente, merced a pronunciamientos de sus tribunales ingleses o tribunales caribeños, que han buscado la forma de desecharla, arguyendo el transcurso del tiempo, arguyendo a veces que es cruel y degradante, indicando que no es aceptable la mandatory death penalty, en fin, varios tribunales del área han excluido la pena de muerte y la costumbre del área ya no es aplicar la pena de muerte. Aquí hay el fenómeno que llamamos el abolicionismo de facto, en espera de que llegue el abolicionismo de jure. Regularmente así ha ocurrido. Empieza un Estado dejando de aplicar la muerte y luego comienza a reconocer que la muerte no debe estar en las legislaciones, en las constituciones, y entonces la suprime y pasamos al rango del abolicionamiento de jure. Pero sigue siendo un punto delicado, no quiero ser irrespetuoso con las naciones caribeñas que merecen tanto aprecio, pero sigue siendo un punto delicado, un punto oscuro, un tema grave de esta porción de América, la perseverancia de la pena de muerte. Una pena que se mantiene en los Estados Unidos, que se mantiene en algunos grandes estados asiáticos, que se mantiene en algunos estados de cultura, de lo que llamamos o identificamos como cultura árabe, y que por lo que toca a nuestra porción del continente se mantiene todavía en algunos estados del Caribe, con tendencia a desaparecer, que es algo que se ha buscado empeñosamente propiciar para ir reduciendo el espacio de la pena de muerte. No deja de ser interesante que la proscripción de la tortura, por ejemplo, sea universal. No quiero decir que haya desaparecido la tortura, quiero decir que la proscripción normativa de la tortura es universal y que se estima que es jus cogens esta prohibición, que es un derecho superior a la voluntad de los Estados, no así la proscripción de la pena de muerte. La pena de muerte tiene todavía muchos partidarios o muchos adversarios vacilantes, y lo hemos visto en las resoluciones de moratoria de la aplicación de la pena de muerte, que cada vez que se ha planteado anual o bianualmente en Naciones Unidas una decisión de moratoria, esperemos, no la ejecutemos, no la apliquemos para ver si esto no importa desde el punto de vista de la represión de la criminalidad, un grueso número de países todavía no aprueba la moratoria y persiste en su admisión de la pena de muerte, y entre ese número grueso de países figuran los estados caribeños, que no la aplican, pero que tampoco se atreven a aprobar, a apoyar claramente una moratoria o una franca derogación. Muchas gracias. Agradecemos, doctor, su brillante exposición. Ha sido, digamos, una jornada llena de riqueza académica. Ahora voy a permitirme leer el currículum del doctor Luis de la Barrera Solórzano. Seguramente también es una selección arbitraria, pero fiel, y todos conocemos la trayectoria del doctor, pero otra vez en respeto a las personas que nos escuchan por internet, que son de muchos países, vamos a leer el currículum. Es doctor en Derecho con mención magna cum laude, fue visitador general penitenciario de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En ese cargo elaboró el proyecto de reforma constitucional y legislativa para abatir la tortura, hoy derecho vigente. Fue presidente fundador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Actualmente coordina el Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la misma universidad, también de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores.
Por último, autor de diversos libros, artículos y ensayos sobre temas de justicia penal y derechos humanos. Doctor, por favor. Buenas noches. En primer lugar, agradezco muchísimo al Instituto Nacional de Ciencias Penales y a la doctora María Luisa Quintero esta invitación. Me honra mucho estar junto a ella y junto al doctor García Ramírez, aunque esto último también me asusta, porque participar después de haber escuchado al doctor García Ramírez es como tener que cantar después de haber escuchado a Pavarotti. Siempre es una situación que inquieta. Yo también quiero iniciar mi exposición, como lo hizo el doctor García Ramírez, deseando que este Instituto Nacional de Ciencias Penales tenga una larga vida, una vida muy fructífera, y que todo el mundo comprenda la importancia, la utilidad, la necesidad de que se preserve un instituto con esta historia y con estas aportaciones, no solamente a las ciencias penales, sino a la justicia penal mexicana y al país, porque todo lo que sucede en materia de justicia penal es, sin duda, importante para el país. Si alguien me preguntara que cómo podría calificar la intervención que tuvimos el gusto de escuchar hace un momento del doctor García Ramírez, yo diría, podríamos decir que todo lo que usted quería saber sobre pena de muerte y sistema interamericano de derechos humanos y no había tenido oportunidad de aprenderlo, lo ha aprendido ahora con la intervención del doctor García Ramírez, y eso me permite entonces hacer algunas reflexiones sobre el tema, dejar de lado el aspecto informativo y hacer algunas reflexiones sobre el particular. Llama la atención, como lo decía en la parte final de su disertación el doctor García Ramírez, que mientras la prohibición de la tortura es jus cogens, mientras que nadie duda de que la prohibición de la tortura debe ser absoluta en cualquier caso, y hay casos muy dramáticos en los que hay bienes en conflicto de altísima importancia. Pensemos en un terrorista que fuera detenido y se supiera por parte de la policía que ese terrorista colocó una bomba que va a estallar dentro de 45 minutos en un colegio de niños y que va a estallar a la hora en que el colegio está lleno de niños y de profesores y de empleados, y que solamente torturándolo se podría saber en dónde va a estallar esa bomba para desactivarla y de esa manera salvar la vida de todos esos niños. Aún en una condición así, estaría prohibida la tortura. No obstante, el conflicto de bienes que se presentaría en un caso tan dramático. Reconozco que el dramatismo del caso lo he elegido con toda alevosía para dejar muy en claro esta prohibición absoluta de la tortura. También, quizá con menos énfasis, quizá en menos ocasiones, pero también los tratos crueles, humanos o degradantes han sido objeto de esta prohibición absoluta. Es una cuestión de grados, pero no se permite universalmente en todo el área ni la tortura ni los tratos crueles, inhumanos o degradantes. En cambio, la pena de muerte subsiste en la Convención y el protocolo, como lo hemos escuchado en la magnífica conferencia del doctor García Ramírez, ha sido ratificado solamente
por algo más de una docena de países, por 13 países exclusivamente, lo cual no es un número mayoritario, lo cual no es un número tan importante respecto de un tema que hace mucho debió quedar superado. Voltaire quería que Europa fuera reconocida como allí donde ya no existe tortura ni existe pena de muerte. Y en Europa, prácticamente en todos los países, me parece que con la salvedad de 1 o 2, ha sido abolida en todas las legislaciones, en todas las demás legislaciones, la pena de muerte. Y en América subsiste en algunos países, y aunque es cierto, como lo ha dicho el doctor García Ramírez, que cuando la pena de muerte deja de aplicarse, después en muchos casos tiende a suprimirse, está ahí como una posibilidad. Y puede ocurrir como ocurrió en Cuba, en el juicio a los generales, que se considere que es tan grave la situación, en esos países hay acusaciones estereotipadas de traición a la patria, y entonces ahí se aplica la pena de muerte, y es una pena de muerte que se aplica legalmente porque está en la legislación. Es decir, que así como es cierto que cuando la pena de muerte deja de aplicarse, muchas veces lo que sigue es que se quite de la legislación, también puede pasar que teniéndola allí, se caiga, sobre todo en regímenes autoritarios o en dictaduras, se caiga en la tentación de, bueno, la tenemos, en este caso sí lo podemos aplicar, no en homicidios calificados, no en secuestros, no en violaciones espantosas, pero sí para los enemigos políticos, en un caso como este, en el que se hace una acusación que recuerda mucho lo de los procesos soviéticos. Bien, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha venido dictando resoluciones que, en efecto, limitan, condicionan, ponen taxativas a la pena de muerte, la prohíben para ciertos casos, delitos políticos o ciertas características, ciertas calidades del sujeto al que se le puede aplicar, pero sin embargo, la pena de muerte está en la Convención y no ha habido una resolución de la Corte, porque está ahí en la Convención, que diga no a la pena de muerte. Quiero señalar un caso que me llama mucho la atención y que creo que nos va a hacer reflexionar. Es el caso Hillary y otros contra Trinidad y Tobago de 2002. La Corte Interamericana, citando el antecedente europeo en el caso Swearing contra Reino Unido, afirmó que la angustia que sufren los prisioneros del corredor de la muerte que esperan su ejecución constituye un trato cruel, inhumano y degradante. Esta conclusión se apoyó en el testimonio pericial de que el procedimiento previo a la muerte en la horca de los sentenciados, estoy citando textualmente, por el delito de homicidio intencional, aterroriza a los prisioneros y los deprime. Varios no pueden dormir debido a que sufren pesadillas y menos aún comer. La Corte consideró que en este caso la imposición de la pena de muerte, la espera en el corredor de la muerte, constituye un trato cruel, inhumano y degradante. Bien, la pregunta que me quiero hacer, y no quiero responderla, menos estando al lado del doctor García Ramírez, que seguramente tendrá reflexiones muy profundas sobre el tema, la pregunta que me quiero hacer es, si no en todos los casos, la pura imposición de la pena de muerte constituye no solamente un trato inhumano, sino una tortura psicológica. Dice Camus, en unas líneas que a mí me estremecen, dice: admitamos que sea justo y necesario compensar el asesinato de la víctima
con la muerte del asesino. Pero la ejecución capital no es simplemente la muerte. Es tan diferente en su esencia como el campo de concentración lo es de la prisión. Es un asesinato sin duda y que paga matemáticamente el asesinato cometido. Pero, agrega este gran filósofo, pero agrega a la muerte un reglamento, una premeditación pública y conocida por la futura víctima, una organización, en fin, que es por sí sola una serie de sufrimientos morales más terrible que la muerte. No hay, por consiguiente, equivalencia. Saber que uno va a morir, como lo dice, por ejemplo, magistralmente en algunas páginas Marguerite Yourcenar, en cierto momento, una de las grandes bendiciones que a los humanos nos han dado los dioses es que no sabemos cuándo vamos a morir. Pero cuando un médico nos dice, a usted no le quedan más de 6 meses de vida, afortunadamente a veces se equivocan, pero eso ya es una tortura. No sé dentro de los 6 meses si me va a tocar en el primero, en el segundo, en el quinto, y tampoco pierdo la esperanza de que sea después. Pero saber que uno no va a salir de una celda hasta el día en que muera y que va a morir en cierto momento determinado por un tribunal, eso me parece que es una terrible tortura. Sabe el condenado a muerte no que se le va a arrebatar la libertad, que ya se le arrebató, si el proceso fue justo, si la condena fue justa, se le arrebató con toda justicia. No solamente se le van a arrebatar ciertos bienes, no solamente se le va a arrebatar la cercanía de sus seres queridos, sino se le va a arrebatar su humanidad misma. Y eso me parece que debe ser una tortura terrible. Es verdad, hay seres humanos que no quieren seguir viviendo, que no aprecian la vida. Y ha habido encuestas con criminales terribles que han dicho mayoritariamente en esas encuestas que preferirían que se les aplicara la pena de muerte a pasar una larga temporada en prisión. Bueno, pero una cosa es que una persona ya no quiera seguir viviendo, y bueno, siempre hay una puerta de salida para esos casos, cuando uno lo puede decidir libremente, y otra cosa es que el poder del Estado imponga la pena de muerte. La pregunta que yo quiero dejar aquí es si así como algunos tribunales supremos, algunos tribunales constitucionales han resuelto que no es aplicable la pena de muerte vigente en su legislación, no sería posible y no sería plausible también que en algún momento la Corte Interamericana dijera, muy bien, en la Convención está permitida, está la posibilidad de la pena de muerte, pero está prohibida la tortura y están prohibidos los tratos inhumanos, crueles o degradantes. Y como la imposición de la pena de muerte es una tortura, entonces la tortura, la pena de muerte por ser una tortura, la pena de muerte no prohibida, pero al ser una tortura que sí está prohibida, la pena de muerte no se puede aplicar. Y entonces los países que forman parte de esta convención, y dado que las resoluciones que dicta la Corte Interamericana son obligatorias para todos los países que forman parte del sistema, los países tendrían que dejar de aplicar la pena de muerte. Es verdad que habría en algunos países, en algunas poblaciones, cierta conmoción. Todavía hoy en día, la tortura de la que escribió Víctor Hugo ha quedado proscrita en las leyes, pero un siglo después de quedar proscrita se sigue aplicando, la tortura todavía tiene cierta popularidad. Cuando surgieron las comisiones de derechos humanos en México,
incluso algún profesor de la facultad decía, ya no se va a poder apretar a los delincuentes. Y por apretar quería decir algo más que apretar. Yo he conversado en alguna fiesta, en alguna reunión, en algún transporte público, con gente preparada, con gente inteligente, con gente culta, y me dice, bueno, yo estoy de acuerdo con todo en lo que sostienen los derechos humanos, pero ¿por qué vamos a sostener con nuestro dinero, con el dinero de nuestros impuestos, a criminales? ¿No sería mejor matarlos de una vez? Y matarlos de inmediato, porque en Estados Unidos sale muy caro todo el sistema que aplica la pena de muerte. Entonces, por supuesto que habría resistencia, pero la causa de los derechos humanos siempre ha sido de una minoría ilustrada, de una minoría esclarecida, que va contra las tendencias de una mayoría de la población que no es la mayoría ilustrada o que no es la mayoría que logra estos avances. Cuando en los discursos políticos o incluso en algunas exposiciones orales o escritas académicas se habla de que el pueblo no se equivoca, se está haciendo religión, se está haciendo una gran falacia, porque para empezar no hay una sola opinión en el pueblo, y muchas veces la mayoría de la población no tiene las opiniones más razonables. Entonces, dejo esta pregunta y por la hora que es y porque noto algunas caras de gran interés, pero de algún cansancio, aquí dejo mi intervención, agradeciendo mucho su paciencia y agradeciendo mucho de nuevo al Instituto Nacional de Ciencias Penales y a la doctora Quintero esta honrosa invitación. Agradecemos las palabras del doctor Luis de la Barrera Solórzano, nos dejas unas reflexiones que no hay oportunidad ahora de seguir en el debate dada la hora. Yo me limito a tratar de cerrar esta intervención hemos hablado de distintos aspectos sobre la pena de muerte. Podría decir, con un informe del año pasado, que de un organismo no gubernamental, se llegó a aportar una cifra que es espeluznante. Dice que solamente el año pasado hubo 680 condenas de muerte ejecutadas. Y esas condenas de muerte y ese número se toman de diversos países, pero sin contar a China, que es el país que se sabe que realiza el mayor número de ejecuciones, pero su falta de transparencia imposibilita la contabilidad. Le siguen a Irak, Irán, Arabia Saudita y demás. Y hablábamos aquí, y mencionaba uno de los ponentes, que en algunos lugares de América se utiliza la pena de muerte para los casos graves. Y esos casos graves, decía el doctor Sergio Ramírez, a veces es el homicidio. Y es una falacia, porque matamos personas para demostrar a otras personas que matar está malo, decía el doctor. Y entonces, solamente mencionando a los casos de pena de muerte, también se habló de la muerte extrajudicial, que también tiene íntima relación con esto, los corredores de la muerte como otra forma de pena de muerte, y también la prisión mortal en virtud de todas las condiciones, digamos, deplorables en las que el sujeto se encuentra en la actualidad. Entonces, parece ser que desde los orígenes de la historia hasta esta relatoría que llegamos a la actualidad, ha habido sinalagmas que no hemos podido desmembrar. Un sinalagma que lo trataban desde el punto de vista histórico entre pena y suplicio, ¿no?, como si nunca se pudieran desmembrar. El otro sinalagma vendría a ser pena y simbolismo, y seguimos todavía tratando de aplicarla en esa orientación. Y el último sinalagma, pena y humillación, y que también hasta el día de la fecha es verdad. Tenemos una moratoria, y el INACYPE quiso ser parte, la moratoria universal, que salió a raíz de esta resolución de diciembre del 2007, se cerraría en 2015, año de la revisión de estos objetivos del milenio proclamado, y uno de los objetivos es la lucha y la idea de tratar de abolir la pena de muerte en todos los estados. Esto se dará el año que viene, INACYPE también, y a través de todo lo que estamos organizando quiso ser parte de ello, porque como dice Elie Wiesel, dice: y lo contrario de la vida no es la muerte, sino la indiferencia entre la vida y la muerte. Nada más. Muchas gracias.
Gracias a los panelistas. A nombre del Instituto Nacional de Ciencias Penales les hacemos entrega de un reconocimiento. Bueno, de esta manera damos por clausurado el Congreso. Agradecemos a todos los que están presentes, agradecemos por sobre todo la participación de todos los ponentes, que ha sido de excelencia, realmente de excelencia académica, y nos despedimos también de las personas que a través de Internet han estado escuchando y participando de este evento, que son los inscritos del MOOC, ¿no? Y el canal judicial. Muy buenas tardes. Si me ven en este vídeo pregrabado, quiere decir que he fracasado en estar en directo con ustedes, mirándoles a los ojos y disfrutando de la presencia y participación de los notables profesores que van a dirigirnos la palabra en esta tarde. Pero la diferencia de 7 horas entre América y Europa, de 7 horas de distancia y de tiempo, hace que a estas horas en España estemos en la camita prácticamente y sea más difícil organizar la videoconferencia. De todas maneras, la gran cuestión es que esta jornada de hoy, realizada con ustedes, sean cuantos sean, va a quedar a disposición de los 2.300 estudiantes que siguen este curso masivo, online y gratuito sobre derechos humanos y abolición universal de la pena de muerte. Un nuevo modo de comunicar los conocimientos, un nuevo modo de acreditar los conocimientos y, en definitiva, un instrumento de modernidad en el espacio docente que hace posible que las jornadas de hoy no solamente se puedan ver en directo, sino que queden guardadas y susceptibles de ser convertidas en un módulo nuevo para la nueva edición de este curso MOOC. Tengo que agradecer sobre todo al director del INACIPE, al doctor Estrada, que desde el primer momento en el que le propuse que fuera nuestro principal socio en la realización de este MOOC, lo hizo de modo bien decidido, con todo su equipo, con la doctora Azzolini, con Eloísa Quintero y con toda la gente tan cualificada que trabaja en el INACIPE y que dirige tanto el aspecto editorial, como mi admirado Mostalak, como todo el grupo que lidera el INACIPE Digital. Enseñar, en este caso, contra la pena de muerte, contra la violencia y contra la crueldad. Estamos viendo escenas terribles en estos días de cómo este grupo que se llama Estado Islámico degüella en directo a personas individuales y en grupo. A ustedes, los mexicanos, no tengo que decirles lo que ustedes también están experimentando en sangre propia, producto de otros fundamentalismos que no son los de la religión, pero sí, sin duda, los del crimen organizado. Se trata en esta acción universal de abolición de la pena de muerte de un clamor contra la violencia, inclusive, aunque pudiera tener visos de legítima, siendo la violencia del Estado con la pena de muerte para los criminales autores de los delitos más graves. El Estado, los gobernantes, deben dar una lección de humanidad, una lección de civilización a todos, y también y especialmente a los delincuentes más crueles y violentos, que es en principio para aquellos a los que la pena de muerte como mucho debe estar reservada. Mi agradecimiento también a los profesores que van a intervenir esta tarde. Cuentan ustedes con un elenco para empezar, de buenos historiadores, para empezar también el propio director del INACIPE, historiador del ámbito constitucional. Pero también está con ustedes
Rafael Ortiz, Elena Speckman. Yo creo que la doctora Speckman es posiblemente la más reconocida de las historiadoras mexicanas a nivel mundial en materia penal, y de la historia se obtienen muchas lecciones. Lecciones para el presente y lecciones para el futuro. Lecciones de crueldad y lecciones de humanismo. También intervendrán Juan Federico Arriola, especialista en la cuestión precisamente de la pena de muerte. No hay que olvidar que México tiene numerosos ciudadanos en los Estados Unidos de América, que es el único país de América continental donde la pena de muerte se mantiene en vigor y se ejecuta. Aunque hay que precisar que son casi 16 estados, los estados de Norteamérica, que han abolido ya la pena capital, y 3 más que han establecido una moratoria. Un gran cambio que hay que empujar con los argumentos de la razón y de la ciencia. Sepan todos ustedes que la cuestión de la abolición de la pena de muerte es una cuestión de sentido y de sensibilidad. De sentido porque sabemos, los que nos dedicamos a la cuestión penal, que la pena de muerte no es un instrumento que intimide, que evite los delitos en mayor medida que las penas privativas de libertad. Es un mal de lujo, un mal innecesario. Y además, precisamente, casi seguramente bien relacionado con esa innecesariedad, es una pena cruel, una pena inhumana. Y son las dos cuestiones que tiñen el doble argumento de cuestión de sentido y cuestión de sensibilidad. Disfruten ustedes con estos temas tan duros y tan difíciles, pero que claman por esa evolución del derecho penal internacional y también que blinda a los países, a pesar de las manifestaciones terribles del crimen, frente a la idea de encontrar soluciones fáciles, tales como que la pena de muerte pueda resolver graves problemas de criminalidad o graves problemas sociales. Muchas gracias por su colaboración al INACIPE y por aquellos de ustedes que estén presentes en esta sesión, y en especial a los profesores que ahora en directo, mañana en directo también a través de la plataforma Miriadax, donde se anidan todos estos cursos que se imparten en español para un espacio de más de 1.200.000 estudiantes registrados, para los 2.300 matriculados en este curso, y también para lo que será la siguiente edición del MOOC, que tendrá un capítulo específico sobre historia de la pena de muerte en México y problemas actuales de la pena de muerte en México y en los mexicanos que están sometidos a jurisdicciones con pena capital. Muchas gracias por su atención.